Bueno, ¿qué tal? En este video lo que vamos a hacer es revisar un poco los conceptos de población y de muestra, ¿sí? Para después poder definir qué es esta idea de distribuciones muestrales. Y también vamos a hablar de la importancia de que una muestra sea aleatoria, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es repasar la noción que siempre tenemos en la cabeza. Siempre en la cabeza tenemos la noción de que la siguiente noción, la población es el todo y una muestra es un subconjunto de la población. Sí, si bien esta noción es intuitiva y nada, nos puede servir para pensar un poco, la vamos a dejar de lado. ¿Sí? A ver, esta noción de población y muestra es intuitiva, pero en esta parte de la materia no nos va a servir más, ¿sí? Entonces vamos a dejar de pensar en esta idea de población y de muestra, si bien nos puede servir para pensarlo, vamos a ocuparnos vamos a tratar de pensarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, nada, igualmente la repaso, la población es todo y la muestra es un subconjunto de la población. Sí, el tema es que esta noción de población y muestra no nos va a ser muy útil para esta parte que sigue en la materia, ¿sí? Entonces, la noción con la que quiero trabajar ahora es la siguiente. Sí, esta es una noción, sí, que es la que pongo acá a la izquierda. Y acá a la derecha voy a poner otra forma de pensar a la población y a la muestra. Entonces, en esta otra forma de pensarlo, la población es una variable aleatoria que puedo llamar X, y la muestra es un conjunto de variables aleatorias. ¿Sí? Y a la muestra la voy a llamar x1, x2, xn. ¿Sí? Una muestra de tamaño n en este caso será un conjunto de n variables aleatorias. ¿Sí? La idea en este enfoque lo que hacemos es pensar a la muestra en general, ¿sí? Cuando yo saque la muestra en general, como antes de sacarla. Cuando yo efectivamente la saque, eh, nada, estas variables aleatorias efectivamente van a ser números, ¿sí? Pero antes de sacarla todavía no sé qué valor va a tomar cada elemento de la muestra. Entonces por eso lo pienso como aleatorio, ¿sí? Ahora en un ratito más adelante voy a poner un ejemplo de esto, pero piensen en esta noción de, bueno, voy a pensar en la muestra antes de sacarla, y bueno, antes de sacarla la muestra va a ser un conjunto de números que todavía no sé cuáles son y por eso son aleatorios, ¿sí? Eh, entonces piensen en esta idea, tenemos una población que es una variable aleatoria que en general desconocemos y tenemos una muestra que es un conjunto de muchas variables aleatorias, en este caso son n, ¿sí? Bien, bueno. Seguimos un poco. Sí, además, el conjunto, o bueno, si además la muestra se compone de un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, sí, esto se suele abreviar como I y D, independiente e idénticamente distribuidas. Entonces, sí, además
la muestra se compone de un conjunto, sabíamos que era un conjunto de variables aleatorias, pero además esas variables aleatorias son todas con la misma distribución e independientes entre sí, entonces hablamos de muestra aleatoria. Sí, ¿qué es una muestra? Una muestra es un conjunto de variables aleatorias. ¿Qué es una muestra aleatoria? Es un conjunto de variables aleatorias que además son todas con la misma distribución e independientes entre sí. ¿Sí? Todo lo que sean muestras aleatorias va a ser muy importante para lo que queda de la materia. ¿Sí? En toda la materia lo que vamos a hacer es trabajar con muestras aleatorias porque la muestra aleatoria es lo que nos garantiza que todos los procedimientos que nosotros vamos a usar, y estos procedimientos son intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, la muestra aleatoria nos garantiza que esos procedimientos funcionan bien. ¿Sí? Si yo no tengo una muestra aleatoria, y ahora pongo un ejemplo de qué significa esto, em, no puedo garantizar que esos procedimientos estén funcionando bien. ¿Sí? Así que es muy importante trabajar con muestra aleatoria. ¿Cómo me garantizo yo que estoy trabajando con una muestra aleatoria? ¿Sí? Entonces, ¿cómo, cómo obtengo más operativamente? ¿Cómo obtengo una muestra aleatoria, si lo abrevio? Bueno, ahí ustedes van a leer los tipos de muestreo. La idea es que a veces es más fácil obtener una muestra aleatoria y uno saca una muestra aleatoria simple, ¿sí? Que ustedes esto lo van a leer, pero la idea es que tiene una lista de todos los elementos de la población y seleccionan algunos al azar con alguna aplicación o algo que me seleccione números aleatorios o componentes aleatorios. Y después hay otros tipos de muestreos que se adaptan a distintas circunstancias. ¿Sí? Van a ver que está el muestreo sistemático, también está el muestreo estratificado y por último el muestreo por conglomerados. Sí, esos son distintos métodos que tratan de asegurarse que la muestra sea aleatoria o que sea lo más aleatoria posible, ¿sí? ¿Qué es cuál es nuestro objetivo al momento de sacar una muestra y que queramos que sea aleatoria? La idea es que la muestra aleatoria tiene que ser representativa de la población. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Esto significa que todos los elementos de la población tienen la misma chance o la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Piénsenlo al revés, si hubiera elementos de la población que tienen más chances de aparecer en la muestra, bueno, no sería una muestra representativa porque te está sobre representando a estas personas que tienen más chances de salir y subrepresentando a estas otras personas que tienen menos chances de salir, al menos en términos relativos, ¿sí? Entonces, una muestra sería aleatoria cuando todos los elementos de la población tenían la misma chance de salir seleccionados en la muestra, y para eso tenemos estos tipos de muestreo que tratan de hacer esto lo más representativo posible, ¿sí? Bien. Eh, bueno, lo que voy a hacer ahora es mencionar dos ejemplos, ¿sí? El primero es referido bueno, a lo que es nuestra nueva definición de muestra, en particular de muestra aleatoria, ¿sí? Entonces voy con el primer ejemplo. Supónganse que la población es la siguiente. Tengo la población X, que X es una variable aleatoria que toma valores 1 y 0. Sí, la variable aleatoria, la población, que es esta variable aleatoria, va a ser
va a tomar el valor 1 cuando el estudiante, sí voy a pensar en estudiantes de la facultad, el estudiante vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Y toma valor 0 cuando el estudiante vive fuera de esos lugares, y vive en el interior. Sí, que esto puede ser un fenómeno que me puede interesar ver, o sea, me interesa, no sé, pienso en estudiantes de la UBA, me interesa la proporción de estudiantes de la UBA que son de Capital y Gran Buenos Aires versus la proporción de estudiantes de la UBA que son del interior y se mudaron para estudiar. Sí, es algo que puede ser interesante de estudiar. Entonces, esta es la población con la que yo estoy trabajando en este ejemplo. Esta población tiene distribución Bernoulli, como ustedes ya saben, con parámetro P, que será la proporción real de personas que viven en Capital, perdón, de estudiantes que viven en Capital ahora en Buenos Aires. Estoy inventando 0,75. Sí. En general nosotros desconocemos el valor de P y lo que vamos a querer hacer a partir de esta clase y de las que vienen es tratar de estimarlo, ¿sí? Pero supongamos que por alguna razón ya sabíamos que la proporción real era esta. Lo que quiero pensar es cómo se vería una muestra aleatoria, ¿sí? Entonces, una muestra aleatoria de esta población va a ser un conjunto de variables aleatorias, x1, x2, xn. ¿Que de dónde salen? Salen de seleccionar n estudiantes al azar, ¿sí? Realmente tiene que ser al azar para que la muestra sea aleatoria. Y bueno, y preguntarle dónde vive o de dónde es, ¿sí? Y antes de sacar esta, a ver, cuando yo saque esta muestra, una vez que la saco, estos valores van a ser todos 1, 1, 0, 1, ¿sí? Valores que tomen la variable aleatoria. Esto es cuando ya saco la muestra. Pero antes de sacarla, que esto es lo importante, cada uno de estos valores son números aleatorios, ¿sí? En particular x1, si esto es una muestra aleatoria, tiene una distribución Bernoulli con P igual 0,75. ¿Por qué? Porque es un- una, es una observación aleatoria de esta población, así que tiene que estar distribuida como esa población. Y x2 también. Y así con todas ellas, ¿sí? X3 también, x4 también y xn también. Todas tienen distribución Bernoulli con parámetro P 0,75. ¿Sí? Igual que la población. Y además son todas independientes entre sí. Sí, esto es cuando yo puedo garantizar que la muestra que saco es aleatoria. Sí, entonces tengo que ir a seleccionar alumnos a la facultad de manera aleatoria, sin ningún tipo de sesgo. ¿Sí? Pero bueno, el punto es, para pensar todo esto de las distribuciones muestrales, piensen como antes de sacar a la muestra. Y antes de sacar a la muestra yo tengo un conjunto de números que en un rato van a ser números ceros o uno, pero que todavía no sé cuáles son. ¿Sí? Entonces será un conjunto de variables aleatorias, todas con distribución igual a la población. Y además todas independientes entre sí cuando la muestra sea aleatoria, que es lo que nosotros vamos a usar para el resto de la materia. Sí, ahora voy con el otro ejemplo, en donde lo que voy a hacer es responder a la pregunta de por qué es importante que la muestra sea aleatoria. Sí, para esto voy a traer algún resultado que saqué de la encuesta que algunos de ustedes respondieron y voy a comentar que eso no es una muestra aleatoria. ¿Sí? Y ustedes se van a dar cuenta que, bueno, que estaríamos eh, haciendo errores si queremos hacer inferencia con esta muestra. Bien. Bien, estos son los resultados de la encuesta que 29 de ustedes respondió en estos días. Fíjense que casi el 50% de los que respondieron consideran que están al día con la materia. ¿Sí? El problema acá es que
esta muestra no es aleatoria. ¿Por qué no es una muestra aleatoria? Porque seguramente los 29 de ustedes que respondieron son los que más están siguiendo la materia, entonces están más pendientes del grupo y de responder este tipo de encuesta y también más pendientes de todo y posiblemente sean quienes más al día están. Si en el grupo hay 90 personas anotadas, los otros aproximadamente 60 que no respondieron, posiblemente no estén tan al día, ¿sí? Porque de hecho no están siguiendo tanto la materia de manera virtual y entonces esta proporción de casi 50% en realidad está bastante sesgada porque es una proporción que no es representativa de todo el curso, sino que está un poco sesgada a quienes más están siguiendo la materia. Sí, espero que esto se entienda. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que esto no es una muestra aleatoria porque quienes votaron de las 90 personas que hay en el curso no son un pedacito aleatorio del curso, son quienes están más pendientes o, o quienes tienen mayor acceso para poder responder la encuesta y también para poder seguir la materia de esta manera virtual, ¿sí? Entonces, acá tenemos un caso de una muestra que no es aleatoria. ¿Y cuál sería los errores? A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo uso esta muestra o el resultado de esta encuesta para hacer inferencia, ¿qué quiere decir inferencia? Hacer inferencia. Inferencia es decir lo siguiente. Ah, bueno, entonces la proporción de estudiantes que están al día es aproximadamente 50%. Sí, esto es inferencia, es como a partir de la muestra sacar una conclusión sobre la población. Bueno, esta conclusión está mal. Sí, esta conclusión la tacho. No tengo ni idea de cómo es la proporción de estudiantes que están al día poblar. Probablemente sea menor que 50%, ¿sí? Porque yo saqué una muestra que no está aleatoria que no es aleatoria y me está sobre representando a las personas que están al día y subrepresentando a las personas que no están al día por distintas razones que no pueden ni siquiera responder la encuesta, pero probablemente tampoco puedan seguir los temas de la materia. ¿Sí? Entonces, es importante tener una muestra aleatoria para poder hacer inferencia que funcione bien. ¿Sí? Fíjense que yo lo que quiero estimar acá es la proporción de personas que están siguiendo la materia al día y con esta encuesta no lo puedo estimar correctamente. ¿Sí? Entonces, nada, como regla general, todo lo que es encuesta por internet, en donde una persona puede decidir contestarla o no, sí, o la contesta si la ve, que esa es otra, es lo que está pasando acá, parece. em, Eso en general no va a ser una muestra aleatoria, ¿sí? Porque vos no vas a estar observando un montón de personas que por ahí pasan de largo la encuesta o que la empiezan a responder y ven que es muy larga y la dejan por la mitad, ¿sí? Y eso posiblemente esté relacionado con lo que vos quieras medir. Así que como regla general, todo lo que es encuesta por internet hay que tener mucho cuidado, hay que diseñarla bien para tratar de controlar, bueno, cuántos entran y ver si el total que entró la respondió, si no la respondió, si la dejó por la mitad, sí hay que hacerlo bien, bien para que eso me dé información con la cual yo pueda hacer inferencias, ¿sí? Por otro lado, ¿esto quiere decir que las encuestas por internet no sirven para nada? No, de hecho, los resultados de la encuesta de, que ustedes respondieron o que algunos de ustedes respondieron en estos días a mí me brindan algo de información. Lo único es que yo no puedo hacer inferencia como nosotros veremos en la materia. No puedo estimar la proporción de esta manera, no puedo hacer un intervalo de confianza ni hacer una prueba de hipótesis porque no tengo una muestra aleatoria. Bien, bueno, y este ejemplo me habla un poco de la importancia de tener una muestra aleatoria para todo lo que queda de la materia.